En mis 40 años en el banquillo he visto gente entrar a mi sala con todo tipo de actitudes imaginables. Miedo, vergüenza, ira, incluso fanfarronería. Pero este caso se me quedó grabado porque el derecho era tan fuerte que casi se podía oír antes de que el joven siquiera hablara. No entró actuando como un acusado. Entró actuando como si el tribunal le perteneciera. Y recuerdo haber pensado, esto no es solo un caso de tráfico. Es una lección de respeto, antes de que la vida te lo enseñe de forma más dura. Cuando este caso llegó a mi escritorio, no venía presentado como un simple titular. Se presentó como tantos otros casos, un montón de papeleo, un informe policial, algunas declaraciones de testigos y un pliego de cargos que parecía rutinario, hasta que uno lo leía. El acusado fue Evan Mallory, 22 años. Los cargos fueron conducta desordenada, resistirse a una orden legal, y una cita relacionada para contenedor abierto nada exótico. Nada que debiera haberse convertido en un circo. Pero el informe describió algo a lo que he aprendido a prestar atención. En el momento en que una persona cree estar por encima de las reglas, la situación se vuelve peligrosa, no solo para la policía, sino para el público, para los transeúntes, para todos. El incidente ocurrió en una fiesta en una granja, una de esas reuniones nocturnas en terrenos privados donde la música se escucha a través de los campos y la gente olvida que fuera de la ciudad no significa fuera de consecuencias. Según el expediente, se llamó a la policía por quejas por ruido y reportes de un posible conductor ebrio que salía de la propiedad. Lo que más me preocupó no fue solo el presunto comportamiento. Fue el patrón, provocación verbal repetida, negativa a obedecer y esa frase que saltó a la vista. Lo que varios testigos dijeron haberle oído gritar: «Mi papá es dueño de esta ciudad». He estado haciendo esto el tiempo suficiente para saber, cuando alguien dice «recuerda mi nombre», generalmente necesita recordarlo de otra persona, la humanidad primero. Esto fue lo que pasó esa noche, tal como lo entendí a partir de la evidencia. Era sábado, con un clima cálido, de esas noches en las que la gente se siente invencible. Una granja a las afueras del pueblo, una fogata, camiones estacionados en filas desiguales, música tan alta que hacía temblar las ventanas. La primera llamada fue una queja por ruido. La segunda, diciendo que un conductor podría irse borracho. Ahí es cuando deja de ser niños divirtiéndose y empieza a ser seguridad pública. Según testigos, al llegar los agentes, hicieron lo que debían hacer, no entraron a toda prisa. Se acercaron, se identificaron e intentaron localizar al responsable del vehículo que describió la persona que llamó. Ahora bien, el acusado, Evan, no era el único que bebía. Pero fue él quien se convirtió en el protagonista. Un agente escribió que Evan dio un paso al frente, sacando pecho, sonriendo, grabando con su teléfono, como si fuera un entretenimiento. El informe indica que el agente le dijo con calma: «Señor, retroceda. Estamos aquí para verificar una denuncia». Y Evan respondió: «No puedes decirme qué hacer». El oficial repitió la instrucción. Sin gritos ni amenazas. Solo una orden legal para controlar una escena concurrida. Evan se acercó. No por accidente, sino intencionalmente. Una declaración de un testigo incluyó una frase que nunca olvidaré porque sonaba ensayada, como algo que un joven había escuchado en películas y decidió que lo haría poderoso. «Ustedes trabajan para mi familia». Entonces, cuando los oficiales intentaron separarlo del área de vehículos para mantener la seguridad, Evan apartó el brazo y gritó tan fuerte que las personas cercanas giraron la cabeza: «Mi papá es dueño de esta ciudad». Recuerdo haber leído eso y pensar: «No, hijo. El pueblo no es de tu padre. Es de quienes viven en él». A partir de ahí, la situación se agravó rápidamente. Los agentes dijeron que se negó a obedecer las repetidas órdenes de calmarse y hacerse a un lado. Continuó gritando, grabando y burlándose. Un agente escribió que Evan se acercó y le dijo: «Adelante. Arréstenme. Se arrepentirán». Finalmente, ante la multitud reunida y la posibilidad de que un conductor ebrio se fuera, los oficiales tomaron la decisión que tenían que tomar: lo detuvieron. Y fue entonces cuando Evan se resistió, nada dramático, pero lo suficiente como para crear riesgo. Un giro, un tirón, la negativa a poner las manos en la espalda. En un ambiente festivo y concurrido,
Eso puede ponerse feo rápidamente. Los agentes lo arrestaron sin castigos, sin espectáculo, y lo transportaron. Al leer el informe, sentí dos cosas a la vez. Gratitud porque los oficiales mantuvieron su profesionalismo y preocupación porque Evan no tenía ni idea de lo cerca que estuvo de convertir una mala actitud en una tragedia. Y les diré algo más, presto atención a los pequeños detalles. El ritmo, la coherencia. El hecho de que varias personas hayan reportado independientemente la misma frase exacta. Cuando escuchas las mismas palabras repetidas por diferentes fuentes, generalmente significa que se dijeron con énfasis, con la intención de ser escuchadas. En mi tribunal, las pruebas no son chismes. Son la base de la verdad. Para cuando este caso llegó a mi tribunal, ya había empezado a circular en Internet. A la gente le encantan los vídeos. Le encantan las frases. Mi papá es el dueño de este pueblo, se convirtió en el título que compartieron porque nos conmueve a todos. Porque todos hemos hecho fila detrás de alguien que cree que las reglas son para otros. Mi empleado me lo comentó, señor juez, se está hablando de esto. Y dije lo que siempre digo, eso no cambia lo que hago. No soy juez de la sección de comentarios. Soy juez de la Constitución, de la ley y del ser humano que tengo frente a mí. No se puede permitir que la atención viral sustituya el debido proceso. Si el público está enojado, lo entiendo. Pero la ira no escribe sentencias. Los hechos sí. Aún así, no fingiré ignorar el momento cultural en el que vivimos. Las redes sociales hacen que la gente actúe. Hacen que actúen como si las consecuencias fueran algo de lo que se puede escapar con confianza y un ángulo de cámara. Pero en mi sala, la representación termina. La realidad comienza. Cuando Evan entró en mi sala, noté su postura antes que nada. Hombros hacia atrás. Barbilla en alto. La clase de postura que dice, esto es un malentendido, no, estoy aquí para asumir la responsabilidad. Iba bien vestido, camisa abotonada y zapatos decentes. No iba desalineado. No temblaba. Parecía cómodo. La sala no estaba abarrotada como en un juicio a una celebridad, pero sí más llena de lo habitual para un calendario de delitos menores. Algunos reporteros locales. Un par de personas mayores del pueblo. Algunos jóvenes que parecían haber venido porque lo conocían o conocían la historia. Miré a Evan y le dije, buenos días, señor Mallory. Él dijo, buenos días. No, su señoría. Solo buenos días. Me han llamado peores que mañana. No soy sensible. Pero el respeto importa, porque el respeto suele ser la primera señal de que alguien entiende dónde está. Dije, señor Mallory, está acusado de alteración del orden público y resistencia. ¿Entiende los cargos? Y fue entonces cuando mi alguacil le entregó algo silenciosamente al secretario, y el secretario se inclinó hacia mí y dijo, lo suficientemente bajo para que la sala no lo oyera, juez, hay un correo de esta mañana. Dije, ¿qué tipo de publicación? Ella dijo, un vídeo. Redes sociales. Ahora bien, no reviso las cuentas de la gente. Pero si algo se presenta correctamente y se relaciona con el proceso, especialmente si muestra mala voluntad, intimidación o falta de remordimiento, lo consideraré. Dije, sácalo a colación. Lo mostraron en la pantalla. Era Evan, en un pasillo, hablando a la cámara de su teléfono con una sonrisa burlona. Y dijo algo así como, este juez va a intentar darme una lección. Relájate. No es nada. Sentí una oleada de decepción, no de ira, sino decepción. Porque he visto a jóvenes cometer errores y llegar asustados, dispuestos a aprender. Esto no era así. Miré a Evan y le dije, señor Mallory, ¿es usted? Él tragó saliva. Sí. Dije, y lo publicaste hoy. Antes de venir a este tribunal. Él dijo, solo me estaba desahogando. Dije, no. Estabas restándole importancia. Le estabas diciendo al público que lo que pasó no importa. Entonces dije algo que quise decir con todo mi corazón, el respeto no es algo que se exige. Es algo que se demuestra. La habitación quedó en silencio. Continué,
¿Quieres que te traten como a un hombre de carácter? Pues compórtate como tal cuando nadie te aplauda. La confianza de Evan empezó a resquebrajarse. No de forma drástica. Solo un poco. Bajó la mirada. Sus hombros se relajaron. Y le di una oportunidad más, porque ese es mi trabajo. Dije, señor Mallory, le voy a hacer una pregunta y quiero una respuesta real. No una respuesta de abogado. No una respuesta de cámara. Una respuesta real. Él asintió. Dije, si ese oficial fuera tu padre, parado allí con su uniforme, tratando de evitar que alguien condujera ebrio, ¿querrías que un joven entre la multitud se burlara de él, rechazara órdenes y se alejara del arresto? No habló por un momento. Entonces dijo en voz baja, no. Asentí. Muy bien. Ya vamos por buen camino. Dije, esa es tu versión. Ahora déjame hacerte una pregunta directa. ¿Algún oficial te dijo que te apartaras? Hizo una pausa. Sí, pero... Levanté la mano suavemente. Sin, pero, todavía. ¿Te dijo algún oficial que te apartaras? Él dijo, sí. Dije, diste un paso atrás. Él apartó la mirada. No ahora mismo. Dije, no de inmediato. Así que no cumpliste. Se encogió de hombros. No pensé que tuviera que hacerlo. Ese encogimiento de hombros, déjame decirte, es peligroso. Encogerse de hombros es una forma de decir, tus reglas no se aplican a mí sin usar las palabras. Dije, señor Mallory, la policía no vino a la fiesta porque estuviera aburrida. Vino porque recibió quejas y porque alguien denunció a un posible conductor ebrio. Eso es un problema de seguridad. Él dijo, nadie conducía borracho. Le dije, no lo sabes. Por eso estaban investigando. Y les dificultaste el trabajo. Entonces pregunté, dijiste, mi papá es dueño de esta ciudad. Él sonrió. Realmente sonrió. Y él dijo, fue una broma. Lo miré un buen rato. Aprendí que el silencio puede más que gritar. Entonces dije, señor Mallory, los chistes son graciosos cuando todos se ríen. El agente no se reía. La multitud no se reía. Y usted no bromeaba, intentaba intimidar. Se removió en el sitio. No estaba intimidando a nadie. Dije, entonces, ¿por qué lo dices? Dijo, no sé. Había gente grabando. Ahí estaba. La verdad se deslizó a la luz. Dije, así que actuaste. Él frunció el ceño. ¿Qué? Dije, actuaste para la cámara. Querías parecer poderosa. Querías que la gente pensara que podías hablar con la policía como quisieras por ser tu padre. Ahora bien, soy cuidadoso. No arrastro a la familia a los tribunales a menos que sea importante para el caso. Pero en este caso, el propio acusado lo hizo relevante al usar la identidad de su padre como arma. Dije, tu padre es el alcalde. Dudó. Sí. Dije, y usaste eso en ese momento para intentar controlar cómo los oficiales hacían su trabajo. Dijo, no dije lo del alcalde. Solo que, la gente lo sabe. Asentí. La gente lo sabe. Exactamente. ¿De eso se trata? Luego le pedí al fiscal que resumiera las pruebas y escuché. Siempre escucho. No doy por sentado. El fiscal describió la escena, quejas por ruido, posible conductor ebrio, el acusado interfiriendo, desobedeciendo órdenes, alejándose durante la detención. Me volví hacia Evan. Señor Mallory, ¿discute que retiró el brazo cuando el agente intentó esposarlo? Él dijo, quiero decir, no le pegué a nadie. Dije, no te pregunté si te abanicaste. Te pregunté si te resististe. Él dijo, me aparté porque me agarró. Asentí lentamente. Eso es un arresto. Alguien te agarra. No puedes negociar el proceso. Entonces su abogado, joven y serio, preguntó si Evan podía dirigirse a la corte. Y yo dije, por supuesto. Evan me miró y dijo, Su señoría, no soy un delincuente. Estoy en la escuela. Tomé unas copas.
Todos estaban bebiendo. La policía entró con mala cara. Dije una estupidez. Eso es todo. Dije, señor Mallory, este tribunal no está aquí para etiquetarlo de por vida. Pero necesito que entienda algo, las personas no se convierten en criminales por ser malas. Se convierten en criminales cuando siguen eligiendo la falta de respeto por encima de la responsabilidad. Puso los ojos en blanco, apenas un poco, pero lo vi. Y fue entonces cuando mi alguacil le entregó algo silenciosamente al secretario, y el secretario se inclinó hacia mí y dijo, lo suficientemente bajo para que la sala no lo oyera, juez, hay un correo de esta mañana. Dije, ¿qué tipo de publicación? Ella dijo, un vídeo. Redes sociales. Ahora bien, no reviso las cuentas de la gente. Pero si algo se presenta correctamente y se relaciona con el proceso, especialmente si muestra mala voluntad, intimidación o falta de remordimiento, lo consideraré. Dije, sácalo a colación. Lo mostraron en la pantalla. Era Evan, en un pasillo, hablando a la cámara de su teléfono con una sonrisa burlona. Y dijo algo así como, este juez va a intentar darme una lección. Relájate. No es nada. Sentí una oleada de decepción, no de ira, sino decepción. Porque he visto a jóvenes cometer errores y llegar asustados, dispuestos a aprender. Esto no era así. Miré a Evan y le dije, señor Mallory, ¿es usted? Él tragó saliva. Sí. Dije, y lo publicaste hoy. Antes de venir a este tribunal. Él dijo, solo me estaba desahogando. Dije, no. Estabas restándole importancia. Le estabas diciendo al público que lo que pasó no importa. Entonces dije algo que quise decir con todo mi corazón, el respeto no es algo que se exige. Es algo que se demuestra. La habitación quedó en silencio. Continué, ¿quieres que te traten como a un hombre de carácter? Pues compórtate como tal cuando nadie te aplauda. La confianza de Evan empezó a resquebrajarse. No de forma drástica. Solo un poco. Bajó la mirada. Sus hombros se relajaron. Y le di una oportunidad más, porque ese es mi trabajo. Dije, señor Mallory, le voy a hacer una pregunta y quiero una respuesta real. No una respuesta de abogado. No una respuesta de cámara. Una respuesta real. Él asintió. Dije, si ese oficial fuera tu padre, parado allí con su uniforme, tratando de evitar que alguien condujera ebrio, ¿querrías que un joven entre la multitud se burlara de él, rechazara órdenes y se alejara del arresto? No habló por un momento. Entonces dijo en voz baja, no. Asentí. Muy bien. Ya vamos por buen camino. Llevo en este tribunal el tiempo suficiente para saber que dictar sentencia no es solo una ecuación matemática. Sí, la ley importa. Sí, la coherencia importa. Pero el propósito también importa, sobre todo con alguien lo suficientemente joven como para cambiar de rumbo. Miré a Evan y le dije, señor Mallory, quiero que entienda algo. Hice una pausa, porque las pausas dan peso a las palabras. Dije, que tu padre sea alcalde no te hace mejor que nadie. Hace que tus decisiones sean más visibles. Y cuando actúas como si las reglas no te aplicaran, no solo te avergüenzas, sino que dañas la confianza pública. Luego dije, aquí hay otra cosa que debes entender, una orden legal de un policía no es una sugerencia. No es un debate. Cuando te niegas, creas riesgo. Y el riesgo es como la gente sale lastimada. Respiré hondo. No estoy aquí para aplastarte. Estoy aquí para corregirte. Expliqué mi decisión cuidadosamente, porque siempre quiero que los acusados lo sepan por qué. Dije, sobre la conducta desordenada, estoy ordenando una bien, pero también te voy a dar un camino para reducir el impacto si demuestras que puedes asumir la responsabilidad. Continué, en cuanto al cargo de resistencia, no te enviaré a la cárcel hoy, porque no creo que la cárcel sea la primera herramienta para un joven que aún puede aprender. Pero sí te impongo libertad condicional, con condiciones, porque la rendición de cuentas tiene que ser real. Luego expuse las condiciones en un lenguaje claro. Dije, esto es lo que voy a pedir. 12 meses de libertad condicional. 40 horas de servicio comunitario, y quiero que sea un servicio que te haga humilde.
Un trabajo que te ponga al lado de gente común que hace trabajos reales sin títulos que los protejan. Una disculpa escrita a los oficiales involucrados, no una disculpa en las redes sociales, una disculpa real. Un programa de educación sobre el alcohol, porque la combinación de bebida y ego es un cóctel peligroso. Y luego dije la parte moral, porque los tribunales son uno de los últimos lugares de la sociedad donde alguien te dice la verdad a la cara. Señor Mallory, las redes sociales pueden engañarlo y hacerle creer que las consecuencias no son reales. Puede publicar una sonrisa burlona, un eslogan o un chiste. Pero no puede evadir su responsabilidad con publicaciones. Lo miré y le dije, espero que aproveches esto como un punto de inflexión. Porque si no, la vida te castigará como la corte jamás podría. Tras dictar sentencia, la sala no estalló. No era televisión. Era la vida real, tranquila, profunda, honesta. Evan se quedó allí un momento, como si finalmente sintiera un peso sobre sus hombros. Su abogado le habló en voz baja. Asintió con la mirada baja. No porque hubiera sido derrotado, sino porque se había enfrentado a algo inesperado, un límite. Los oficiales presentes no celebraron. Eso es otra cosa que la gente malinterpreta. La mayoría de los oficiales no quieren arrestar a jóvenes en fiestas. Quieren volver a casa sanos y salvos. Quieren que los jóvenes vuelvan a casa sanos y salvos. Quieren que el conductor ebrio salga de la carretera antes de que alguien muera. Después del juicio, hablé brevemente con mi personal. Les dije algo que llevo diciendo años: cada caso es una persona. Y cada persona es una historia que aún se escribe. Más tarde, me enteré de que el vídeo circulaba por internet. La gente debatía si yo era demasiado duro o demasiado blando. Eso es propio del trabajo actual. Pero mi enfoque se mantuvo donde siempre. La sentencia hizo justicia y enseñó responsabilidad sin ser cruel. No sé en qué se convertirá Evan. Ninguno de nosotros lo sabe. Pero sí sé esto: si se aferraba a una sola frase mía, mi tribunal no solo lo castigaría, sino que lo ayudaría. Y eso es lo que quiero. Déjame decirte lo que espero que la gente aprenda de este caso. El derecho es una mentira que te dices a ti mismo y que con el tiempo se convierte en una trampa. Te dice que las reglas son para otros, que los nombres y las conexiones te protegerán, que puedes tratar a los funcionarios públicos como si fueran accesorios de tu historia personal. Pero aquí está la verdad: el carácter es lo que haces cuando crees que eres intocable. Y a cada joven que me esté mirando, le diré esto tan claramente como pueda: no confundas confianza con falta de respeto. Ser atrevido no es lo mismo que ser grosero. Y burlarse de la policía, o de cualquiera, porque crees estar protegido no es fortaleza. Es debilidad disfrazada de bravuconería. En mi sala, no me importa quién sea tu padre. Me importa quién sea tú eliges ser. Eso es lo que para mí significa la rendición de cuentas. Después de 40 años en este tribunal, eso es lo que sigo creyendo.